Continuando con la caída libre de sólidos en el seno de líquidos, se va a aplicar a una operación de separación, en este caso la sedimentación por gravedad. Nosotros vamos a suponer que tenemos una suspensión homogénea en una probeta. Esta suspensión homogénea en un momento dado se deja quieta, en reposo, con lo cual los sólidos empiezan a ir sedimentando. Empieza a ir sedimentando de tal forma que inmediatamente aparecen 4 zonas. Una primera zona al fondo más oscura de sedimento ya compactado, una zona aquí rayada en gris de sedimento en compactación o en compresión, otra zona que corresponde a la suspensión inicial y una última zona que corresponde al líquido limpio, ya sin sólido. Si nosotros representamos el descenso de esta interfase y el ascenso de esta interfase en una gráfica con respecto del tiempo, observamos que esta interfase inicialmente estaba a la altura completa de la probeta y luego va bajando con el tiempo. Va bajando, pero esta interfase de la zona 4 va subiendo casi linealmente con el tiempo. Y la interfase de la zona 2, zona 3, también asciende casi linealmente con el tiempo. Esta zona 2 es la zona de mezcla inicial y la zona 1 corresponde al líquido limpio. Habrá un momento donde todos los sólidos atraviesen esta interfase, la interfase 2-3. Esta interfase 2-3, en el momento en que la atraviesan será esta, es cuando desaparece esta zona 2. A este punto, el punto en el que todos los sólidos atraviesan la interfase 2-3 y por lo tanto desaparece la zona 2, le vamos a llamar punto de sedimentación crítica, porque a partir de él, zona de sedimento compactado ha ido subiendo en todo momento, la zona de compactación se mantiene con un espesor constante, pero cuando ya no quedan sólidos por encima, ya empieza a compactarse hasta que al final desaparece. Entonces, un dibujo de cómo irían sedimentando estos sólidos en esta probeta, pues estaría aquí dado. Y aquí el punto que nos interesa es el punto J de sedimentación crítica, que es cuando desaparece la zona 2 y todos los sólidos atraviesan la interfase de la zona 2, zona 3. Esto se puede aplicar en sedimentadores que pueden operar en continuo. Así, dependiendo de la forma del sedimentador, si el sedimentador es muy alto pero tiene poca superficie, solamente sedimentarán aquellos sólidos cuya velocidad sea mayor, porque la velocidad de ascenso del líquido será alta. Entonces, aquellos que tengan una velocidad de descenso baja, pues serán arrastrados por el líquido. Entonces, este diseño es normalmente de un espesador, cuando el objetivo es el sedimento ya compactado, o sea, el concentrado que estamos sacando. El sobrenadante sale sucio. En cambio, si lo que queremos estamos hablando del mismo volumen, si lo que queremos es que el líquido salga limpio, el sobrenadante, tenemos que ponerle una superficie de sedimentación muy grande para que el ascenso del líquido sea muy lento y todos los sólidos puedan sedimentar. O sea, la velocidad de sedimentación, la velocidad terminal, sea mayor que la velocidad de ascenso del líquido. De esa forma todos los sólidos saldrían por el fondo, pero claro, saldrían más diluidos que en el caso anterior. O sea, el objetivo de este sería el líquido claro y el objetivo de este sería los lodos muy espesos. Y aquí tenemos pues un ejemplo de un sedimentador por gravedad que se utiliza en potabilización de agua o en depuración de agua. Vamos a diseñar un sedimentador en continuo. Vamos a aplicar la ecuación de Coe y Clevenger. La hipótesis que vamos a aplicar es que la velocidad de sedimentación es función de la concentración. O sea, cuanto mayor número de sólidos hay, más se entorpece esa sedimentación. O sea, podríamos tener
un dibujo más o menos como este. Cuanto mayor es la concentración de sólidos, menor es la velocidad con que sedimenta. Al ser la concentración de sólidos alta, la caída no es libre y se habla de sedimentación impedida, por eso por lo que es cada vez más lenta. Vamos a suponer estado estacionario y que la concentración de sólidos que sale con el sobrenadante va a ser cero. De tal forma que vamos a tener un alimento Q sub F con una concentración de sólidos C sub F, un sobrenadante Q sub A con una concentración de sólidos C sub A igual a 0 y unos lodos que vamos a sacar por el fondo con un caudal Q sub B y una concentración de sólidos C sub B. Si hacemos un balance a la zona de sedimentación, esta de aquí, la que está por debajo de la alimentación, o sea, por debajo de la línea discontinua, por aquí por encima se supone que no hay sólidos porque sedimentan, ya que la velocidad de sedimentación es mayor que la velocidad de ascenso del líquido. Pues si hacemos un balance a esta zona, tendremos que la velocidad con que entran los sólidos, que será todo lo que estamos alimentando, será igual a la velocidad con que salen los sólidos, todo lo que estamos sacando por los lodos, es igual a la velocidad con que sedimentan esos sólidos. De tal forma que aquí tendremos la alimentación, la retirada con los lodos y aquí en este término tendremos la velocidad de sedimentación, que es V sub J. Y luego Q sub B partido por A es la velocidad de arrastre debido al caudal que estamos sacando de lodo por A y por la concentración media que hay en esta zona de sedimentación o de compactación. Entonces, de aquí despejando A, nos queda esta ecuación en función de la concentración de sólidos en la zona de sedimentación y de la concentración de sólidos en los lodos. Ahora vamos a aplicar la gráfica que hemos visto antes, que es de la teoría de Kinch para la sedimentación discontinua. Vamos a aplicar, por lo tanto, hemos dicho antes que lo que nos interesaba era el punto J de sedimentación crítica. Vamos a aplicar en el punto J el balance a los sólidos, de tal forma que los sólidos totales son los sólidos que sedimentan, como es natural a este sistema de probetas. ¿Cuáles son los sólidos totales? Por la concentración que tenía la mezcla inicial y por el volumen que tenía de mezcla, que será la superficie de sedimentación por la altura. Y eso será igual, estamos hablando de la interfase entre la zona 2-3 aplicada al punto J, será igual a la velocidad de sedimentación de los sólidos más la velocidad con que asciende esa interfase por la sección transversal, por la concentración en el punto J y por T sub J, que es el tiempo al cual se alcanza ese punto J. Pues despejando de esta ecuación, C sub J nos queda que es igual a, es común en los dos términos, por lo tanto será igual a esta expresión que es la expresión de Kinch, de la teoría de Kinch, donde aquí tenemos C sub 0 por la altura de mezcla inicial y partido por el término velocidad de sedimentación más velocidad de arrastre y multiplicado por el tiempo al cual se obtiene ese punto J. Claro, la velocidad de sedimentación en el punto J se obtiene a partir de la tangente a la línea de sedimentación en ese punto J, pero esta línea es negativa, sale con pendiente negativa. Entonces, dado que a nosotros lo que nos interesa es esa velocidad de descenso, tendremos que hacerla positiva, y para hacerla positiva pues simplemente le cambiamos el signo. De tal forma que sustituyendo ya esta expresión, considerando V sub J positiva, sustituyendo esta ecuación en la ecuación de Kinch, nos queda de esta forma, que C sub J es igual a C sub 0 por H sub 0 partido por H sub I, lo cual nos viene a indicar que C sub J es la concentración que tendría una suspensión de los mismos sólidos que la inicial, pero que la altura fuese H sub I. O sea, una suspensión con los mismos sólidos, pero de altura H sub I, en lugar de H sub 0. Entonces, con estas tres ecuaciones,
la de C sub J, la de V sub J, de aquí arriba, y la de Coy-Clevenger, que determina la superficie del sedimentador en continuo a partir de la velocidad de sedimentación en el punto J, de la concentración en el punto J y de la concentración de los lodos, pues haremos problemas para determinar la superficie de ese sedimentador en continuo. Como es natural, el punto J a priori no sabemos dónde está, por lo tanto cogeremos diferentes tangentes, diferentes puntos de la curva, y aquella superficie que salga mayor, o sea, el caso más desfavorable, será la que se escoja. Si ahora, en lugar de considerar la sedimentación en el campo gravitatorio, consideramos la sedimentación en el campo centrífugo, nosotros sabemos que la relación entre la aceleración centrífuga y la gravedad viene dada por esta expresión G. O sea, la aceleración centrífuga, omega cuadrado por R, omega normalmente está en revoluciones por minuto, R es el radio de la centrífuga partido por la gravedad. Sustituyendo los valores sale esta expresión, donde ya aquí pondremos las revoluciones por minuto y aquí el diámetro de la centrífuga. ¿Y qué representa G? Pues el número de veces que la aceleración centrífuga incrementa la gravedad. Pues si aplicamos la ley de Stokes que hemos obtenido para la sedimentación de partículas muy pequeñas en régimen laminar en el campo gravitatorio, lo aplicamos al campo centrífugo, sustituimos la aceleración de la gravedad por la aceleración centrífuga. En este caso, la velocidad no es constante, la velocidad terminal, porque depende del radio de la centrífuga. Por lo tanto, depende del radio en el cual está la partícula en cada momento. Entonces, al ser de velocidad variable, pues habrá que expresarlo en la forma diferencial del radio con respecto del tiempo. Se integra esta ecuación diferencial. Para tiempo cero, la partícula entrará suponiendo en una posición R1, que es el radio menor que corresponde al líquido que hay dentro de la centrífuga, y para el tiempo T sub R, el radio será R sub 2, que es la pared de la centrífuga. Aquí lo que estamos suponiendo es que todos los sólidos, cualquier sólido que entre incluso en R1, al final va a alcanzar la pared R2 y por lo tanto se va a separar. O sea, separación del 100%. Pues despejando, bueno, integrando esta ecuación diferencial, aplicando las condiciones límite, obtenemos esta expresión de aquí. Esto es un tiempo de residencia. Es el tiempo que tiene que estar la partícula que entra en la posición R1 para alcanzar la posición R2 y por lo tanto que se separe. Es el volumen de la centrífuga o el volumen de la corona de líquido donde se produce la sedimentación centrífuga partido por el caudal de alimentación. Y el volumen de la corona, pues es este que aquí se expresa. Si ahora nosotros sustituimos aquí la parte común de la velocidad terminal en el campo gravitatorio y lo sustituimos despejando Q sub F, nos queda que es igual a esa velocidad terminal en el campo gravitatorio multiplicado por esta expresión. Esta expresión lo único que nos viene a decir es la superficie de sedimentador en el campo gravitatorio que separa exactamente lo mismo que la centrífuga. O sea, una separación del 100%. Como esto no es normal para hacer un diseño, lo que se suele hablar es de aquel tamaño de sólido para el cual la centrífuga separa el 50%. Entonces, ese tamaño de sólido se llama diámetro de partícula característico, D sub PC, y es para el cual separa solo el 50%. Claro, según hemos dicho anteriormente, en este tiempo de residencia, entrando en R1, alcanzaba R2, pero si ahora solo se va a separar el 50%, pues entraría en una posición radial intermedia entre R1 y R2, pero muy cercano a la pared. Entonces se va a considerar que el volumen de líquido que hay
desde ese radio característico hasta la pared va a ser igual al volumen de líquido que hay de ese radio característico hasta el radio R1. O sea, vamos a dividir la corona de líquido en dos. Así tenemos que el volumen por la concentración de sólido partido por el volumen total por la concentración de sólido va a ser 0,5. El volumen de esa corona que está pegada a la pared, ¿cuál será? Pues pi por r sub 2 al cuadrado menos r sub c característico al cuadrado por h. El volumen total, pues lo mismo, pero con el radio R2 y R1. Y de aquí despejando nos sale que ese radio característico, para el cual se separa el 50% de los sólidos, es igual a esta expresión. La raíz cuadrada de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado partido por 2. Si ahora lo sustituimos también o realizamos la misma integración que hemos hecho antes, pero para este radio característico, nos sale que el caudal de alimentación es igual a 2 veces la velocidad terminal para ese diámetro característico y por sumatorio. En este caso he puesto sumatorio porque este tiene nombre propio y se llama factor de capacidad teórica y viene expresado de esta forma. Este factor de capacidad teórica se obtiene para todas las centrífugas. Cada centrífuga tiene uno distinto. Este en concreto está obtenido para una centrífuga tubular. Una vez que disponemos del factor de capacidad teórica, pues se puede hacer un escalado de laboratorio a nivel industrial, a nivel planta piloto, como se quiera. Así, para centrífugas similares y sólidos con igual velocidad característica, o sea, mismos de sub PC, se verifica que la relación caudal partido por factor de capacidad teórica es constante. Y esta expresión la utilizaremos para escalar de una centrífuga de laboratorio a una centrífuga industrial. ¿Qué representa ese factor de capacidad teórica? Pues la superficie del sedimentador continuo que separa los mismos sólidos que la centrífuga, mismos sólidos para ese diámetro característico. Este valor es aproximado, como es natural, porque no considera fuerzas brownianas que mantienen suspensiones coloidales, corrientes de convección, etc. O sea, es aproximado, pero totalmente válido como comparativa con respecto al campo gravitatorio. Aquí hay algunos ejemplos. Para una centrífuga tubular con un diámetro de recipiente de 10,48 centímetros que gire a 15.000 revoluciones, ese factor pues sería 2.508 metros cuadrados, que equivaldría a un sedimentador de 56,5 metros. Si la centrífuga es de disco de 24,13 centímetros de diámetro a 6.500 revoluciones, ese factor de capacidad teórica sería alrededor de 20.000 metros cuadrados y correspondería a un sedimentador en continuo de unos 160 metros de diámetro. Así hay otro ejemplo aquí para otras centrífugas de mayor diámetro que aunque giren a menos revoluciones, pero su factor de capacidad teórica es más alto. Y para un decánter, muy utilizado en la industria del aceite, si el diámetro de ese decánter o del bol del decánter es aproximadamente de 35 centímetros y medio y gira 4.000 revoluciones, el factor de capacidad teórica es 1.245 metros, que equivale a un sedimentador de aproximadamente 40 metros de diámetro. O sea, aquí vemos entonces una comparativa de cuánto más es capaz de separar una centrífuga con respecto a una sedimentación en el campo gravitatorio. Aquí ya tenemos algunos ejemplos. Aquí hay una centrífuga tubular donde la mezcla entra por abajo, inmediatamente se pega a la pared y los sólidos pues se van pegando a la pared de tal forma que salen por aquí como líquido más denso
y el sobrenadante o líquido más claro sale por el centro. Aquí tenemos una centrífuga de disco donde el líquido más denso sale pegado a la pared y el líquido más ligero sale por el eje. Aquí tendríamos la forma de operar entre los discos, como es natural, debido a la alimentación de mezcla que se está realizando en la centrífuga. El líquido pasa entre los discos, pero aquel que es más denso automáticamente se pega a la pared del disco superior, y al pegarse a la pared del disco superior se desliza hacia afuera. El que es más ligero pues se queda en la pared del disco inferior y se desliza hacia el eje, hacia adentro. De esta forma se separa, de tal forma que la más pesada sale hacia afuera, hacia diámetros mayores, la más ligera se queda en diámetros menores. Y de esta forma, por el eje sale la fase ligera y pegado a la pared sale la fase más pesada. Hay otro tipo de centrífuga, la que se usa a nivel de almazara, es una centrífuga de 3 fases, porque hay una fase ligera, normalmente el aceite, que sale pegado al eje, una fase acuosa, que es más pesada y sale pegada a la pared, y luego los sólidos que quedan retenidos en su interior y de vez en cuando debe expulsarlos mediante un ciclo de lavado. Aquí tenemos el funcionamiento del decánter. Alimentamos la mezcla, inmediatamente se pega a la pared. Como se clasifica en 3 anillos, uno de fase ligera, que es el aceite, que es más interior, otro de fase acuosa, que es una intermedia, y los sólidos pegados a la pared. Este transportador helicoidal los va arrastrando hacia un extremo, de tal forma que para una centrífuga de 3 fases pues salen casi secos, porque sale por encima a nivel de los líquidos, y para una centrífuga de 2 fases pues arrastra tanto las aguas de vegetación como los sólidos. Y el aceite, o sea, la corona cilíndrica que hay más en el interior, para radios menores sale por el otro extremo, ya como aceite que tiene que limpiarse, pero que sale casi limpio. Aquí tenemos un ciclón donde se introduce una mezcla de gases y sólidos tangencialmente, giran a alta velocidad dentro del ciclón, los sólidos se van pegando a la pared, conforme se pegan a la pared van cayendo, los gases se quedan en el interior, giran a alta velocidad en esta zona y al final salen por el eje, ya limpio. Y los sólidos pues caen. Este es el ciclón, y este se caracteriza porque no tiene ninguna parte móvil.